Vamos a comenzar con un minuto de meditación. Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya área. Así hoy una vez, el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los 5 agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sarabhatiputra con estas palabras: Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos 5 agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan a la meta del nirvana.
También todos los Budas de los 3 tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Shariputra, así debe adestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: bien dicho, hijo de linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado, incluso los Tathagatas Samvita. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarabhatiputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado de ha ido más allá y recitó estas profundas palabras a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el hondo significado de la Gran Madre Prajna Paramita y recito diariamente estas profundas palabras. Enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los 3 chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yave. Agasamara Sashadara Samara Yave. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisattva. Por las enseñanzas de las 3 joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen y se apacigüen. Shimtin Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la inmensidad de los 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que estemos libres de los problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a hacer el ofrecimiento de mandala, página 97. Om Sa
Chodan Soki Chonam La Chachu Palu Dani Kyasushi Tari Chuchu Jibe Sonami Dora Benji Sangye Drupashu Chodan Soki Chonam La Chachu Palu Dani Kyasushi Tari Chuchu Jibe Sonami Dora Benji Sangye Drupashu Chodan Soki Chonam La Chachu Palu Dani Kyasushi Tari Chunye Kibe Sonam Dora Benji Sangye Drupashu. Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a comenzar con estas enseñanzas. Ahora que las vamos a escuchar, tratar de que nuestra mente vaya creando ese deseo de ir cultivando las causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto de Buda. La budeidad es un estado perfecto, libre de error, con el cual podemos guiar a todos seres tan vastos como el espacio y llevarlos a la iluminación. Dice que será, no, es que no recuerdo, a lo mejor esto ya se los dije la vez pasada que estuve aquí, pero no me acuerdo. Si ya se los he dicho, me lo recuerdan. Bueno, pues el que nosotros estemos aquí reunidos, especialmente en una época tan complicada en la que vivimos, y tengamos el tiempo, la oportunidad, el espacio para juntarnos a escuchar enseñanzas, es porque en realidad somos muy afortunados. ¿Eso ya se los había dicho antes? ¿Qué? ¿Sí o no? Sí. Pues acuérdense de lo que les dije entonces. Bueno, entonces traten de recordar todo lo que les mencioné la vez pasada, especialmente sentir esa alegría de estar aquí, especialmente en una época tan compleja en la que estamos viviendo, y tener la oportunidad del espacio para reunirnos y hablar de algo que es muy espiritual. Entonces sentirnos muy contentos y afortunados. Por otro lado, y esto tal vez ya los antiguos estudiantes ya lo conocen, estamos en lo que se llama Sakadawa. En realidad es un mes de Sakadawa, pero los primeros 15 días son los más importantes.
Y esta época de Sacadagua comenzó el 26 de mayo y el día principal de Sacadagua va a caer el 9 de junio. Entonces tenemos dentro de esos días especiales, estamos en el día número 9. ¿Verdad? No, 4. 24. Tanda nishu salgo. Mare. Nishu. Mare tanda di pölse kare. Pölse kare. Pölse sene ta nimo gundo sare. Bueno, estamos en el día 9 desde que empezó el día de Sacadagua hasta ahora, es el día 9 según el calendario tibetano. Pero lo más importante de recordar es que durante estos días de Sacadagua se le llama así porque cualquier acción que haces se está multiplicando 100 miles de veces. Así que tratar de acumular muchas acciones virtuosas porque es como si las estuviéramos haciendo 100 miles de veces y el beneficio también se está multiplicando 100.000 veces. Y es una época excelente para esforzarnos en acumular méritos. Y os voy a explicar para que entendamos la importancia que tiene el aprovechar esta época de Sacadagua. En los negocios, si una persona tiene un negocio y de normal lo que vende saca un beneficio de 1 euro, de normal es lo que saca, pero hay una época del año en donde le dicen, pues lo mismo que estás vendiendo, si lo vendes esta época, el beneficio que adquieres es 100 euros, en lugar de 1 euro, 100 euros por el mismo objeto que vendes. Entonces, ¿se imaginan al Señor? Estaría más que contento, muy contento, porque está vendiendo lo mismo, está haciendo lo mismo, pero con una ganancia 100 veces más de lo normal. Entonces, haría todo lo posible por incluso trabajar horas extras. Así que, pues lo mismo sucede con nosotros. Cada vez que recitamos un solo mantra de Om Mani Padme Hum, eso trae unos beneficios. Pero si ese mismo mantra lo recitamos en época de Sacadagua, se está multiplicando 100.000 de veces los méritos de ese mantra. Así que por tal razón, aprovechar esta época de Sacadagua para recitar muchos mantras de Om Mani Padme Hum, para tratar de hacer un esfuerzo extra en actos de virtud o algunas prácticas. Yo creo que de alguna manera ya lo sabéis, simplemente es un recordatorio de aprovechar al máximo esta época de Sacadagua, sacar el máximo provecho. Pero hay otra parte que también hay que tomar en cuenta. Así como les he dicho que cada acto virtuoso que realizas se multiplica 100.000, como si lo hubieras hecho 100.000 de veces, la negatividad igual se multiplica. Entonces un acto negativo de diario se está multiplicando 100.000 de veces. Y hay que tener mucho cuidado, porque todo lo que hagamos, tanto bueno como malo, se está multiplicando 100.000 de veces. Así que es una época también por hacer un esfuerzo extra. De normal tratamos de evitar acciones incorrectas, pero esta época todavía más meticulosos a la hora de evitarlas.
그래서 마시고 너는 요즘 고생을 했는데 지 돈한테 제 살을 돈한테 해서도 또 제제인데 주주는 사소치가 계신 분이 Y ahora nosotros lo sabemos, así que por eso hay que prestar mucha más atención y cuidado en lo que hacemos en esta época de Sakadawa. Especialmente evitar negatividad. Algunos van a decir, bueno, ¿y qué pasaría si no lo supiéramos? El no saberlo pues sigue siendo el que yo no sepa que es época de Sakadawa y lo que hago se multiplican 100 miles de veces. No lo sé. Y significa que ese acto negativo, aún no sabiéndolo, se sigue multiplicando. Sí. Porque para que caigamos en un acto negativo, hay 4 puertas, por eso se llaman puertas que te pueden llevar a caerte en la negatividad. Esas 4 puertas son el no saber. El no saber es algo que te puede llevar, no sabías que era negatividad, pero no deja de ser negatividad porque no lo sabías. Por no saberlo, puedes cometer negatividad. Segundo, la falta de respeto también es otra puerta que nos lleva a caer en negatividad. El exceso de emociones negativas en nuestra mente, ese descontrol demasiadas, también nos lleva a cometer negatividad. Y la cuarta puerta es la falta de escrupulosidad. Así que, ya que de alguna manera nosotros tenemos un interés por tratar de actuar de manera correcta, pues también hay que alimentar ese interés en ser meticulosos y cuidadosos, ahora que ya lo sabemos, además, de no cometer negatividad en esta época en especial. Tenía en mi mente lo que... ya se acordó. En cuanto a acciones virtuosas, acciones negativas, sabemos que hay unas que son más pesadas, otras menos pesadas, por ejemplo, con actos virtuosos. Hay actos virtuosos más pequeños y hay otros actos virtuosos que son más supremos, más grandes. ¿Y qué es lo que puede marcar que un acto virtuoso sea más o menos virtuoso? Algo que lo puede hacer más virtuoso ese acto es el tiempo, como lo que ahora Geshe Lamsa nos estaba hablando. Cualquier cosa que hagamos ahora, por estar en esta época de Sakadawa, se hace mucho más virtuoso. Su virtud se agranda en gran medida. Es el mismo acto, pero por la época en la que estamos, se agranda mucho más esa virtud. Y la negatividad también, dependiendo de la época en la que hacemos, si la hacemos ahora, pues también se hace más grave,
de lo que normalmente es, por hacerlo en una época como sacar agua. Pero otra cosa que también tienen que tomar en cuenta, que puede agravar una negatividad o agrandar un acto virtuoso, es la base. ¿A quién va dirigida la acción? Entonces, si hablamos de actos virtuosos, dependiendo, el acto virtuoso puede ser el mismo, pero dependiendo a quién lo hagas, dependiendo a quién lo dirijas, puede ser más virtuoso o puede hacerlo mucho más virtuoso o normal. Es decir, dar es un acto virtuoso, dar una monedita, un euro. Si tú das un euro a una persona que económicamente está bien, le dices, toma, yo te pago esto, no te preocupes, le das el euro. Y ese mismo euro se lo das a una persona, la misma cantidad, un euro a una persona que está en una situación muy deplorable, que está sin nada que comer, casi a punto de morir, tú le das el euro, pues obviamente, dependiendo de la base, la persona que está más necesitada, la que está prácticamente muriendo de hambre, tú le das ese euro, hace que ese acto de dar sea más virtuoso que haberlo dado a una persona que económicamente está bien. ¿Es un acto virtuoso las dos? Sí. Pero dependiendo de la base, se hace más virtuoso o menos virtuoso. Otro ejemplo de acto virtuoso, ayudar. Si tú ayudas a una persona normalita, es un acto virtuoso. Si le das un servicio, es un acto virtuoso. Pero si tú estás sirviendo a una persona que está impedida o a una persona que está enferma, es una persona que está más necesitada de tu ayuda, entonces por el poder de la base, aquí más dirigida la acción, se hace mucho más virtuoso que la ayuda a una persona que está físicamente bien. Al igual que también cuando hacemos un acto hacia los padres o hacia una persona ordinaria, hay una gran diferencia. Porque cuando tú haces algo hacia tus padres, se vuelve mucho más virtuoso porque es a tus padres. O también podemos pensar al maestro, ya que los que estamos aquí de alguna manera estamos interesados en lo que es la filosofía budista y metidos en ella, pues seguramente sabéis que en el budismo la figura del maestro espiritual es algo muy importante. Y todo lo que haces en relación al maestro se vuelve mucho más poderoso. Pero tanto lo bueno como lo malo, porque si tú cometes una negatividad hacia el maestro, se vuelve mucho más grave que si lo hubieras hecho a cualquier persona. Si haces un acto virtuoso, se hace mucho más virtuoso que hacia una persona ordinaria. Pero también hay que tomar en cuenta, eso mismo sucede con los padres. Cuando tú haces un acto hacia los padres, si es negativo, se vuelve más grave, más pesado la negatividad. Pero si es un acto virtuoso hacia los padres, se vuelve mucho más virtuoso. Ya no por el acto en sí, sino por la base a la cual fue dirigida la acción. Así que tener mucho cuidado, porque para nosotros la figura de los padres es algo muy sagrado y por eso lo que hagamos hacia ellos agrava o engrandece la acción. ¿Estás de acuerdo? Yo necesito que me ayudes, porque hoy traigo a la mente un poco que no me acuerdo mucho de las cosas. Así que necesito de tu apoyo. Bueno, y si me equivoco en algo, me avisas. todo motor 시도는 야고에 생기는 도스가 요스 미쇼 두즈게야 된다 나그메다 개심부르스 먼저 고야데 겨아레 뭐야 되버레 되게 지 주도시야 돼또신 한데 주베 까라 주야기 두즈데 만화와지 주도는 이니 야고도 와스 되게 돈다는 거기 있어 네 한던데 시야도 문도스테 진다들 계시는 야서스 La verdad es que nosotros no nos vemos muy a menudo. Por eso, para mí, aprovecho este tiempo que estoy con vosotros para tratar de darles unos consejos muy prácticos para aplicar en su vida. Porque yo
yo creo que el saber dirigir nuestra vida de manera apropiada es muy importante, muy, muy importante. El reconocer que lo que nosotros necesitamos cultivar es virtud. Lo que no necesitamos cultivar más es negatividad. Y tener muy claro cómo cultivar virtud, cómo evitar negatividad, qué es lo que agrava o qué es lo que engrandece un acto u otro, es muy importante tenerlo muy, muy claro. No crean que lo estoy diciendo para quitarle tiempo a la visión superior y escaparme de explicar el tema. Y luego dice Geshe-la, aunque creo que no lo voy a, yo creo que explico mejor estas cosas que la visión superior, pero bueno. Lo importante es que tengan muy claro unas cosas muy prácticas para llevar a cabo en vuestras vidas. Ah, sí, sí, sí. 나 당보들 니마 쫑아 추준 나와서 대야 규 치부시부시 저기 산재기 꾸고네 꾸 저거 되는 심진도 주주지 아 시바세 산재 나면은 되고 꾸퉁고 숨부터 진짜 나지 그러다 도진셔가 직직적이 어렸어 근데 본다 조각 저거 시대라 저거 더 먹고 니마 직 먼저 찾아지게 어렸어. 이나 본다 구에는 니마 찍찍체. 어떻게 먼저 다 제야 어렸어. 네, 직전에 그러고 선자 제가 무슨 가게 연로스 양내 내외도 여러 번 간데 넘지 야지지나 먼저를 연로스 야 먼저를 쓰면다스. 어떤도 또 이제 하고 그랬어. 내가 가라. 근데 가서도 저는 지 먼저 님만 봤은 게 나저가 삼만 신기게 누 바라보고 토게 세상 야가다 지 강야야 지 디버사야 쳐요 거 그래서 어디도 삽살치야 계속 모르겠어. Y algo muy práctico. En la FPMT se publica un calendario, ¿no? De proyecto de prisión, creo que se llama. Publica un calendario en el cual están marcadas todas las fechas importantes a tomar en cuenta a la hora de... Porque lo que ahora nos está comentando, hay unos días en particular que lo que haces se está multiplicando 100.000 de veces. Entonces, el tener el calendario es muy bueno porque nos ayuda a identificar esos días. Por ejemplo, de esos días de que todo se multiplica 100.000 de veces, tenemos, siguiendo el calendario tibetano, desde el primer mes, el primer día hasta el 15 día del primer mes del calendario tibetano es lo que se llama los días de los milagros. Esas fechas se conmemoran como el propio Buda Shakyamuni, a través de su propio cuerpo, llevó a cabo actos milagrosos para subyugar la mente de los seres. Entonces, durante esos 15 días, de los días de los milagros, lo mismo, todo lo que hacemos se está multiplicando 100.000 veces. Luego, otra fecha también muy importante, que es la que estamos viviendo ahora. Según el calendario tibetano, en el mes cuarto es cuando se celebra Sakadawa. Esto dura un mes, en el cual se conmemora el nacimiento, la iluminación y el que el Buda pasó más allá de esta vida. Y es lo que nos dicen, todo lo que hacemos se multiplica. Y otra fecha también muy importante es en el mes sexto del calendario tibetano, el día... Sí, el día 4 es lo que se celebra la primera vez que el Buda hizo girar la rueda del Dharma. Ese es también un día en que todo se multiplica 100.000 veces, pero solo dura un día. Y luego el mes 9, también hay otro día que se celebra, que es muy importante, es un día nada más, en el cual se conmemora el descenso del Buda, de la tierra de la pura de los 33, desciende y también se conmemora. Así que
Estos días se reconocen como días en los cuales todo lo que haces se está multiplicando cien miles de veces. Ya que estamos dentro de la tradición Gelupa, también otra fecha que es muy importante, no puedo asegurar si todo se multiplica 100.000 veces, pero sí es muy importante, es la fecha de Lama Tsongkhapa, el día de Lama Tsongkhapa. Entonces también esa es otra fecha que hay que tomar en cuenta para asegurarnos de crear acción virtuosa, porque la verdad es que es importante saber esas fechas, porque nuestra mente todavía está muy afligida por las emociones negativas. De alguna manera es como tenemos una fuerza oscura todavía dentro de nosotros. Y muchas veces esos días en particular, que todo lo que haces se está multiplicando, son muy virtuosos, muy buenos. Esos días como que nuestra mente se puede ofuscar más, se puede ir más hacia las emociones negativas. Por eso, si nosotros tenemos claro, no, esta fecha no puedo darme el lujo de molestarme o de enfadarme, lo que sea, tratas de tenerlo muy claro, estás aprovechando muy bien esa fecha. Y hay que tener mucho cuidado porque también, de alguna manera, una época que puede ser muy buena, que la podemos aprovechar, a veces se nos crean muchos obstáculos y más emoción aflictiva que nos impide aprovechar esa época. Por eso, tener claro los días nos va a ayudar a enfocarnos bien, a aprovecharlo por crear virtud. Y os voy a dar un ejemplo, porque a veces no nos percatamos, pero hay días en los cuales dicen, mi mente está muy alterada, mi mente está como muy afectada por esas emociones negativas. Y estás, incluso tú mismo te dices, estoy raro, ¿qué me pasa? Y si tú vas al calendario, muchas veces coincide con un día auspicioso. Los días auspiciosos, como por ejemplo, otros días que hay que tomar en cuenta, los de luna llena y luna nueva. Son días en los cuales lo que haces también no se multiplica 100 miles de veces como ahora, pero sí se agranda más la virtud o la negatividad. Y muchas veces que notas que mi mente está muy ofuscada, como que muy afectada por emociones negativas, sin razón alguna, es porque, claro, es un día muy auspicioso, muy favorable para acumular virtud, pero hay una energía que nos tira más para la negatividad que para la virtud. Y eso se dice que son los maras. Hay 4 tipos de maras. Uno de ellos se llama el hijo de los maras. Si lo ponemos con palabras más coloquiales, es la fuerza oscura que nos tira para las emociones negativas. Justo un día bueno, pues nos tira para el lado que no. Por eso es muy bueno tener un poco de conciencia de los días. Y la verdad es que el calendario que publica la FPMT está muy bien porque te lo pone muy claro, tanto los días nuestros de nuestro calendario junto con los días del calendario tibetano. Y además te marca muy bien
días que son favorables, días que no son favorables, incluso días para hacer puyas de incienso, es decir, te marca varias cosas. Es verdad que hay calendarios tibetanos que también te marcan lo mismo, pero son un poco más difíciles de utilizar. Es un librito y luego está todo en tibetano y tienes que buscar aquí está poco práctico de utilizar. En cambio, el formato que ha utilizado el calendario del FPMT, de una sola mirada, está muy claro y encuentras muy bien las fechas. Y además está en inglés. Solo está en inglés. Pero bueno, es muy fácil luego sacarle la traducción. Es muy fácil de entenderlo y de utilizar. Y sí os lo recomiendo mucho porque los días tibetanos 15 y 30 del calendario tibetano coinciden perfectamente con luna llena y luna nueva. Y esos días lo que tú haces, por ejemplo, si haces un acto virtuoso, pues lo hace un extra más virtuoso y por eso un resultado mucho más favorable. Pero también pasa con la negatividad, si haces algo no apropiado va a traer un resultado mucho más desfavorable que en otro día normal. Entonces, yo creo que es muy bueno saberlo porque con poquito esfuerzo podemos sacar más beneficio si sabemos qué días aprovecharlos más. También hay versión para móvil. Es que yo red en el móvil programas. Bueno, pues eso, muy bien, Juan Valoy, que me estás apoyando. Eso tú lo sabes. Muy bien. Me encanta bromear contigo. 디지 자와시스 개와 춘주지는 조건도 지고요스 다가는 신기 개와 춘주 좀네 달란 저거 첨부지라야 두준도는 달린 거 버시는 야구도 가스 어딘저 털다 두지게가 sorta가 가서 건다스 Perdona, no quería quitar mucho tiempo. tiempo. Yo no sé qué decirme entonces. Daga 전혀 버리더라. No quería, sí. Dice, no quiero quitar tiempo de la explicación que tenemos aquí pendiente, pero estamos en época de Sakadawa y yo creo que también es bueno saberlo para nuestro propio bien. Me alegra mucho saber que hay una versión en el móvil porque así puede ser mucho más útil, muy bien para utilizarlo. Y lo que quiero decir es, cuando nosotros hacemos un acto virtuoso, el beneficio que adquirimos de ese acto virtuoso es bienestar, es felicidad. Es mucho mejor que un beneficio económico. Porque un acto virtuoso no es como un beneficio económico que, bueno, que uno se alegra mucho y lo disfruta mucho, pero un acto virtuoso es mucho más. El beneficio que se adquiere es felicidad, bienestar. La virtud, actos virtuosos son la raíz de nuestra felicidad. Así que, aunque sean actos, porque a veces pensamos, bueno, eso es muy sencillito, ese acto virtuoso es sencillito, eso lo puede hacer cualquiera. Bueno, yo me voy a los grandes, a los que tienen más peso. Pero en realidad, ¿por qué no aprovechar también esos pequeñitos que ya están en nuestras manos? Esos que ya están de fácil realización por nuestra parte. Hacer actos virtuosos, aunque sean sencillos, aunque cualquiera los pueda hacer, pero nosotros salimos ganando con ello. Por un lado. Y luego, si encima resulta que ese acto pequeñito lo hago en un día que es muy auspicioso, pues el resultado que me va a traer mucho más grande de lo que yo esperaba. Así que, conclusión, aprovechar al máximo, especialmente los días buenos, para crear actos virtuosos. Aunque sean muy sencillitos, se está multiplicando esa virtud y su resultado.
조고야지 미하마고지 마장고지 단단 동서 소바진 정도 미망고님도 다나 우리 지지 usman chibi 근데 만에 등거지 también 있어. Así que lo que Geshe-la suele hacer cada vez que comienza la clase durante esta época de Sakadawa es recitar el mantra Mani Padme Hum. Y hoy no va a ser la excepción, así que porque estamos en Sakadawa vamos a comenzar la clase recitando el mantra Mani Padme Hum. Y también les quiero recordar que ya lo sabéis, pero simplemente es un recordatorio. Cuando recitamos una oración en conjunto, por la fuerza del grupo, la hace mucho más poderosa, mucho más virtuosa que a lo mejor esa misma recitación yo solito en otro lugar la hago, la recito. Sí, trae su beneficio, pero siempre la fuerza del grupo potencia más el beneficio y los méritos que se adquieren por recitar esa oración. Así que, y sobre esto que hay una analogía que explica cómo la fuerza del grupo se puede hacer mucho, se puede limpiar más que simplemente uno solo. Hay una analogía. Sí, Eva. ¿Qué? La analogía que explica, hay un ejemplo, una analogía que se utiliza de cómo la fuerza del grupo, el conjunto, da más fuerza que uno solo. Sí. ¿Cuál es? Ah, no lo sé. ¿Cuál es el ejemplo? Sí. Yo no sé también. Ya. El que estaba que te da los engaños. ¿Ah? ¿Ok? No me acuerdo. Oh, No la sabemos. sí, que me duda. Ya, Creo que no la sabemos. tenía. Sun Geshe-la. Sí, los he comentado. Los de Oselin, los que nos hemos visto en alguna ocasión en Oselin, seguramente lo he contado ahí. No, se ven con eso. No, por eso, Claudia, le perdono que no lo sepa, pero los demás no. Dicen que eso es la red, pero Ya. No, ella habla del que barre y la analogía es de la escoba. Sí, porque te veas frente así. Sí, pues por eso, porque os tengo que ayudar un poquito. La cinta. ha de ser todo. Mira, no, se va a dar cuenta el ama que estoy ayudando. Vale. Nada. Que... De la escoba, ¿te acuerdas? Porque no estaba en Oselin. Oselina. Sí, yo parece. Ah, sí, ¿ya sabes? ¿Te lo sabes, Claudia? No, lo estoy sacando por lógica de que, pero no sé cómo se llama. O a lo mejor si has escuchado las clases de Geshe-la, lo habrás escuchado. No lo he escuchado, esa no la he escuchado. Pero yo creo que todos juntos quitan mejor el polvo, ¿no? Todos los... Ahí va. Por ahí, ¿no? Sí. Por lógica, pero... Sí. Los Bueno, la analogía es la siguiente. Si tú tienes una escoba, bueno, lo que pasa es que en la antigüedad utilizaban unas hierbas, ¿no? Para limpiar. Pero bueno, lo voy a actualizar. Una escoba con una sola cerda, ¿se llama? Cerda de la escoba, no llegas a limpiar prácticamente nada. Te pasas mucho rato ahí y no te queda muy bien el lugar. No queda totalmente limpio y tardas mucho con una sola cerda de la escoba. En cambio, si pones muchas cerdas en la escoba, si está bien tupidito, pues barres mucho mejor, quitas mucho mejor la suciedad y mucho más rápido. Pues esa es la analogía del trabajo en grupo. 망보님도 싫어지고 사지 또 뭐지? 망보님도 싫어지고 사지 또 표현식으로 했어. 다 네, 자아름 지금 윤제 역시도 참 어두스카는 거 유스 어디 어두스카고.
Y no solamente la fuerza del grupo a la hora de recitar mantras, sino cualquier acto virtuoso que hacemos en conjunto se vuelve más poderoso, más beneficioso que hacerlo uno solito. Por ejemplo, recitar el Sutra del Corazón. Fácilmente podemos recitarlo en casa, solitos, a gusto, pero cuando lo recitas en grupo, la fuerza del grupo hace que esa recitación sea mucho más poderosa y mucho más beneficiosa. Y esto lo ha dicho uno de los tutores de su santidad Dalai Lama, el anterior Triyam Rinpoche, es lo que mencionaba como ejemplo para que pudiéramos entender lo de la escuela. 오늘 잡는다 발전한 바가 됐어. 소바체는 지하비 또 집이 됐어. 야, 지 신의 줍세하고. 야, 소신념바 대사로. 무슨 면수 가가다. Por eso no solo, incluso meditar en grupo también, todo lo que se hace en grupo en general es por la fuerza del grupo es más poderoso, más beneficioso. También es verdad que hay otras prácticas que hay que hacerlas en solitario. Por ejemplo, cuando uno está tratando de desarrollar calma mental, todo eso, o cuando uno está haciendo un retiro hay unos tipos de retiro en los cuales sí es necesario estar en aislamiento, pues es otra historia. Pero en general las prácticas que podamos hacer en grupos se vuelven más poderosas por el grupo. Vale. Recitamos el mantra, hacemos 21 mantras juntitos y ya luego el resto en voz baja y más rápido, hasta completar un mantra. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum, Om 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Página 35 o 36. 36. Dedicación. Que Wadi Buddha Chere Siwa Druyune Drowa Chikyamarupa Te Salagopa.
먼저 상담을 처음 봐서 되게 가서만 땄어. 어땠어요? Ahora sí entramos de lleno en nuestro tema, visión superior. Estamos en el primer apartado, el primer punto, que se llama, si recuerdan, sobre los... voy a la página de aquí que va a ser. Estamos en la... Sí, el primer punto primero es cómo adiestrarse en la visión superior. El primer punto es los requisitos para la visión superior. Pues este tema parece que no tiene fin. Todavía nos falta bastante. Porque si vemos de los 4 puntos que conforman cómo adiestrarse en la visión superior, el peso mayor de toda la explicación que vemos en el texto es en los requisitos para la visión superior. Lo demás es menos la descripción. Así que estamos en el punto que se llama los requisitos para la visión superior. Y si recuerdan, este tema se divide en 2 partes. Primero es una presentación general de esos requisitos para la visión superior, y eso ya lo vimos. Y pasamos al segundo punto, que es en particular cómo estabilizar la visión. Ahí estamos, en ese punto. Este punto de en particular cómo estabilizar la visión también se divide en 3 puntos. Identificación de la ignorancia aflictiva. 2. Demostración de que es la raíz del vagar en la existencia cíclica. Y 3. Buscar la visión de la ausencia de identidad con el deseo de abandonar la concepción de identidad. Vale. De estos 3 puntos, nosotros, el primero, de identificar la ignorancia aflictiva, ya lo hemos visto. Estamos en el punto número 2, en el que tratamos de demostrar que es la raíz del samsara. Ahora y de hecho en la clase anterior, cuando estuvimos hablando de cómo identificar esa ignorancia, porque el primer punto de identificar esa ignorancia aflictiva, Geshe-la nos dio incluso puntos de cómo meditar sobre ello. Vale. Así que cuando estuvimos hablando de cómo reflexionar acerca de la vacuidad, hablamos de utilizar los 4 razonamientos, ¿vale? 4 razonamientos. A Jabaloy le doy permiso de que no conteste, porque él estaba malito ese fin de semana, pero el resto, por favor, dígame cuáles son esos 4 puntos. Tú, estás señalando a alguien. Pero se lo estaba mirando, ¿eh? Pero es sin mirar, se lo tienen que saber sin mirar. Pero no. Los 4 que tienes que reflexionar acerca para investigar la vacuidad. Para entender la vacuidad. Sí, para entender, meditar la vacuidad. Y que son muy, muy importantes. La interdependencia, ¿no? Tendré yuba de Samlo Tangora. Sí, el reflexionar acerca de
interdependencia, es un método para llegar a la vacuidad, ¿vale? Pero no estamos hablando de esa parte, sino de 4 puntos en los cuales son 4 puntos, uno tiene Sí. que reflexionar. Los tengo que leer. Sí, dilo, no pasa nada. Identificación de la ignorancia aflictiva. Sí, ese es el encabezado, pero ¿cuáles son los 4 puntos en los que uno ok, reflexiona? Demostrar que es... 야, Entonces, 저 no, demostrar que la 가게 ignorancia... Es en ese contexto. Sí. 네, Ah, ok, 무신 좀 ok, 줘. ok. El que está junto al pilar, ¿cómo te llama? 어, Pepe. 야, 보라. Era Identificar el objeto de negación. Ahí va, muy bien, Gacha. Muy bien, ya va uno. 개치셔. Y ese es de hecho el más importante, identificar el objeto de negación. 연아, 내가 요구도 좀 지단에 고요 말했어. 나 요스는 내가 요구도 좀 가제치 되라고 해야 돼. 개치셔 되겠어. Ese es el más importante. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, si existe así, sabemos que no existe, pero si existiera, ¿cómo sería? Y ese es el objeto de negación. Si existiera, tendría que existir así. 지단에 연아 내가 요구도 좀 떨어지 차고 그랬어. En general sabemos que no existe de esa manera, ¿vale? Pero si existiera, ¿cómo tendría que existir? Y eso es lo que se llama el objeto de negación. Todas las características o cosas que debería tener si existiera, en caso de que existiera. 근데 가자디 이제 요 말했어. 내가 가자서는 근데 근데 주변에 도만 지가 근데 두제된 게 있네. 지제된 게 있네. 어디서 지난 집이 가면 요수나나 지도 뭐 하러 요구 그랬어. Y de hecho, es a partir de identificar el objeto de negación que dice, bueno, no existe, ¿vale? Todo el mundo me está diciendo que no existe, pero en el caso de que existiera, tendría que ser así, ¿vale? Ya lo tengo identificado, el objeto de negación, tendría que ser así. Tenía que existir así, de esa manera. Y ahora me toca descubrir, bueno, ¿y dónde lo pondríamos? Tendría que ser uno distinto, tendría que ser, estaría dentro o estaría fuera, sería varios o sería uno. Y ahí es donde empezamos, ahí es donde está dándose lugar las otras 3 posibilidades. Las otras 3 posibilidades, por eso son 4. Primero, objeto de negación, vale, ya lo identifiqué. Bueno, estaría uno, sería uno o varios. Y sería, si fuera uno o varios, estaría dentro o si estaría fuera. Y eso es, si nosotros tenemos que esforzarnos en algo para reflexionar, ahí está el punto clave donde tenemos que reflexionar. Por eso, en algunos textos lo podemos decir, que nos dicen, identifica tu objeto de negación. Y voy a poner un apartado porque no dejé claro los 4, ¿vale? Entonces, objeto de negación primero. Segundo, si es distinto o si es uno o está aparte o está, es decir, si está fuera o si está dentro. Hacen los 4 puntos. 가자요는 진짜 주고 들어서 어떻게 야직수 다 거의 말했어. 내가 군제대 거시기에서 조선 네가 통과 요소는 돈 나는 통과 찍요. 나는 통과 찍 니요. 봐. 지금은 니면은 다 매버 봐. 니 도마스 니 약게네. 다 근데 계절하고 시에는 군제 된데서 고고요. 그랬어. 다 내가 시에도 참으르데 라바에 시에는 조선이가 통과요나? No. 야는 지금 요거를 걔는 도마 요거를. 도마스도 니 이제스가. 뭐 근데 시스템 코도니 그랬어. 다 가져도 매대. 근데 때문에 직접이 니 때문에 주저니. 다 숨줘서. Así que esto es un tema mucho más complejo, pero para que podamos por lo menos tener una idea general de qué estamos hablando, primero identifica el objeto de negación. Es decir,
si existiera, poniendo la posibilidad de que existiera, ¿cómo tendría que ser? Ya lo tienes muy definido. O sea, el punto clave primero es identifica el objeto de negación. ¿Vale? Luego pongamos un ejemplo más sencillo. Imaginemos que encima de la mesa hay una caracola blanca. Entonces, si existiera, ya tienes el objeto de negación y ahora dirías, pues, ¿eso sería uno con la caracola o distinto de la caracola? Y si sería uno, primero si estaría dentro, si estaría aparte, y luego eso sería uno, y los dos siguientes si es uno o son varios. Y varios ya que sea a partir de 2 en adelante. Es decir, eso que existiría sería uno o tendría que ser varios. Y ese es un poco más complicado, pero es por lo menos tener una idea de qué estamos hablando. Llámame Bené. Yona. Y estamos diciendo, nuestro objeto de negación sería que existe verdaderamente. ¿Vale? Suponiendo que existiera verdaderamente, ese es mi objeto de negación, ¿vale? Entonces tendría que ser uno con todo el objeto, o tendría que ser distinto al objeto. Por eso hablaba yo de estar dentro o fuera. Distinto sería como algo fuera de él. Y decimos, no, pues no puede ser algo distinto. Si existiera verdaderamente la caracola, no puede ser distinto, tiene que ser algo que está en el objeto. Eso. Y bueno, y si es en el objeto, entonces si es uno o varios. Esa existencia verdadera, si es una o si son varias. Geshe-la dice, si en algún momento, porque nunca se sabe, pero si en algún momento nos volviéramos a encontrar, les voy a volver a preguntar. Porque al fin de cuentas lo que estamos tratando es llevarnos a algo, realmente aprender algo. Vale, vamos al punto número 2. El objeto de negación depende de causas y condiciones, ¿no? El objeto de negación. Gacha de Yuta, quien la tiene, yo creo que no depende de causas y condiciones. No, porque si tú dices algo que depende de causas y condiciones es algo que existe. El objeto de negación es precisamente algo que no existe. Lo que pasa es que nuestra mente confundida sobrepone un aspecto en el objeto. Y es cuando dices, es mi mente que está totalmente errónea, pero ¿y si existiera de verdad? Y ese es el objeto de negación. Sí, es una sobreimposición. Pero quiere terminar primero.
쇼바부. los. Vale. 저 나다도. Sí. 그거도 어때나 시세네. Dabodu, 좋다. 그거 다샤 그러면서 그거 줘야를 줘스기 다시 자고 쇼바티들 저도 여러 번은 요만 이나 그 다샤. 어때나 시세네. 가제데 요만 때 시요도 줘도 말로 거기 쉬우네. 아주 손다. Vamos a hablar del objeto de negación, ¿vale? Entonces, estamos diciendo que nuestra mente, totalmente errónea, está sobreponiendo una cualidad en el objeto que el objeto en sí no tiene. Es mi mente totalmente errónea que le está poniendo algo extra, que el objeto no tiene. Para poner una analogía, una varita de bambú, ¿vale? El bambú. A veces se le pone pues un tipo para adornarlo, ¿no? Le ponen unas plumas de pájaro, ¿vale? Le ponen las plumas de pájaro y ahí está. Entonces, ¿pero esas plumas del pájaro son parte del bambú? No, se le han puesto extras, ¿vale? Por adornarlo o lo que sea. Pues de eso se trata. Mi mente errónea está sobreponiendo algo en el objeto que no es el objeto, ¿vale? Esas plumas del bambú no son el bambú, se las hemos puesto extras. Esas plumas serían el objeto de negación, lo extra que le estoy poniendo al objeto. Mi mente errónea, eso extra que sobreponen en el objeto. Y esa, volviendo al ejemplo, las plumas del pájaro, esa sería mi objeto de negación. Entonces, el objeto de negación en concreto sería entonces la naturaleza intrínseca de las cosas sobre lo que había que meditar. Anetana gaja que se situ, gaja que resena ramune tube. Tuba. El objeto de negación sería que existe inherentemente, que existe por su propia naturaleza. Todo eso sería el objeto a negar. Si lo hablamos desde el punto de vista de la prasangika, el objeto de negación sería el que exista verdaderamente, que exista por sus propias características, que exista por su propia naturaleza, que exista inherentemente, que exista por su propia entidad. Son 5 términos, ¿vale? Que son sinónimos y que están hablando del objeto de negación. Vale. Entonces continuamos con el punto número 2, vale, que es cómo demostrar que la ignorancia, esta que estamos mencionando, es la raíz del samsara. Sí. 다 거야 자와서는 샤야라 네 지나 치고 좀 네 남배 좀 시 용조기 네 샤다 저 강사 무엇입니다 근데 저희 단지다 강사 단지 생기들이 저와만 담아다 망부시야 그랬어 다 고모지야 나가 맞지잖아 먼저 네 조조고 말했어 En cuanto al punto número 2, que es demostrar que la ignorancia aflictiva es la raíz del samsara, estoy en la página 9 de sus apuntes. Lo podéis leer, dice Isla, no hay mejor manera de explicarlo que como está ahí escrito en el texto, en el cual dice, la ignorancia que hemos hablado anteriormente, es la ignorancia que se refiere a la concepción de identidad de persona y la concepción de identidad de fenómenos,
¿vale? Se expone dentro de eso de que exista esa identidad, que exista, se va a exponer de distintas maneras según las 4 escuelas filosóficas. Y el objetivo es, pues, por un lado, ver cómo esa ignorancia está identificando, viendo una identidad tanto de persona como de fenómeno. Y también es bueno ver esa distinción entre que se refiere con identidad de persona, identidad de fenómeno. Y la explicación es distinta de acuerdo a las 4 escuelas filosóficas. Está explicado en el texto. Y este tema, para poderlo comentar, sería comentar las 4 escuelas filosóficas. Y eso ya es un tema muy extenso. Geshe-la se tendría que meter en la explicación que da cada una de las escuelas filosóficas, y eso nos quitaría mucho tiempo. Por eso no va a entrar de lleno en este tema. Pero ahí lo tenéis. Yo creo que sí. Sí, que sí. Tanda umajubaraba. Umajuba. Sí, shirba, Geshe-la. Vaso, lazo. Aquí hay, Geshe-la me dice, esta cita de... Porque si nosotros estamos hablando, este punto habla de demostrar cómo la ignorancia aflictiva es la raíz del samsara, ¿vale? Y hay una cita del texto Tratado sobre el Camino Medio, que está en la página número 9, que ahí condensa, explica con profundidad, en pocas palabras, cómo es que es la raíz del samsara. Y dice, esta identidad no producida y permanente no es percibida por los que pasan muchos eones. Dunro dimare. Dunro lagidu, dunro mare. Jubale. Tanda niba la raba, sabshe niba. Sabshe niba kudu dema, sham liyorda. Sham. Shula. Shula. No me equivoqué, no es esa, es la de... Kalishi, Mandar Chani Yashuri, Chunaya Mare. Tanda de Rinjentrawa Mare. Rinjentrawa Mare. Mare. Rinjentrawa. Trila. Rinjentrawa de Kardu. Vale. Jisu Pumbu. Jisu Pumbu Ziyo, Tisde la Ziyo. Es que el tibetano, ¿dónde está? Sí, Geshe-la. De Shula. Vale, es la página número 10, al final de la página número 10, que viene el Tratado sobre el Camino Medio de Chandrakirti, dice, y es muy importante esta estrofa porque aquí condensa todo lo que simboliza este punto. Viendo que con su mente que todas las emociones aflictivas y los defectos surgen de la visión de la colección transitoria. Son 2 líneas nada más. No, en realidad este texto está compuesto por estrofas, cada una de las estrofas tiene 4 líneas, pero aquí solo
nos mencionan las dos líneas importantes. Por eso termina con 3 puntitos diciendo, continúa esta estrofa. Pero esto es principalmente lo que marca este punto. O en otras palabras, ahí se condensa cómo es que es la raíz del samsara. Sí. Y aquí, si os habéis dado cuenta, que se le ha dado un salto bastante considerable. ¿Por qué? Porque en este punto, cuando lo leáis tranquilamente, va a hablar de las distintas posturas de las escuelas filosóficas y cómo lo que ellos proponen en algún momento no puede ser simplemente eso, la raíz del samsara. Entonces por eso habla bastante sobre ello. Pero dice Geshe-la, no me voy a meter en este tema porque sería meternos en mucha filosofía, hablar de cada una de las propuestas de las escuelas filosóficas y Antonio Javaloy terminaría otra vez enfermito. Concluyendo, esta estrofa de Chandrakirti que dice, está incompleta, Geshe-la la está terminando, esa la sabe en memoria, dice, viendo con su mente que todas las emociones, que todas las emociones aflictivas y todos los defectos del samsara surgen de la visión de la colección transitoria. Los grandes yogis lo han reconocido y por eso saben que es la visión de la colección transitoria lo que hay que eliminar. ¿Qué significa? Que todo el samsara, con lo que el samsara implica, todas esas emociones negativas, todas esas situaciones desagradables, todo el samsara, yendo desde el pico más alto del samsara hasta el nivel más bajo y último de tormentos en el samsara, todo el samsara enterito tiene un mismo origen, una misma raíz. Incluso las emociones negativas, el apego, el enfado, etc., todos provienen de una misma raíz. La visión de la colección transitoria es la raíz del samsara. ¿Qué es la visión de la colección transitoria? En el Jikta, ¿qué reza? ¿Qué es? Ahí voy, poquito a poquito. Ahí donde me pierdo. Se llama visión de la colección transitoria. De todas maneras, sobre esto se va a explicar un poquito más adelante, pero para darte una idea, darnos una idea, si alguien te dice, eres un ladrón,
¿vale? Si alguien te insulta, te da una sensación aquí dentro muy fuerte. Me lo estás diciendo a mí, me acusas a mí. Esa es la visión de la colección transitoria. Ese hay un yo en el cual pero a mí, ¿cómo se atreve? Hay una sensación en la cual te estás aferrando. Cuando nuestra mente está muy relajada y feliz de la vida, no lo notamos nada. Pero cuando llega un punto en el cual algo nos afecta, como que nuestra mente, alguien marca un defecto nuestro, un error, y hay una sensación muy fuerte de como a mí, hay como algo que se aferra. Esa es la visión de la colección transitoria. Ese aferramiento a que existe un yo que está ofendido, que está molesto. Esa es la colección de la visión de la colección transitoria, que de todas maneras más adelante se va a desarrollar más. Eso es como la identificación al yo inherente. Eso es. La parte clave es decir ese aferramiento a una existencia inherente. Pero ¿tú estabas en la clase anterior? Sí. Pues si estabas en la clase anterior, en el curso anterior, te habrás dado cuenta que en algún momento dijimos todo lo que estamos percibiendo es una percepción equivocada de la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es como lo estamos percibiendo, hay una percepción equivocada. Y de ahí está que mi duda es la no van a decir mares. Sí, que tenemos una percepción equivocada de la realidad. Y es esa mente que se aferra a esa percepción equivocada de la realidad. Y si recuerdan, también en algún momento hicimos la distinción entre mente errónea y percepción equivocada, que eran cosas distintas. Vale, pues yo creo que vale. Sí. Vale, vamos a hacer algo, vamos a relajarnos, tomarnos un té a gustito y a la vuelta... Mira, ahora que estéis relajados, a ver si encuentran la visión de la colección transitoria, a ver si la encuentran. Pero porque cuando volvamos del té, Geshe-la no nos va a dejar más con la duda, nos va a explicar qué es esa visión de la colección transitoria. Sashi puke junshi meto tram riralin sini de yempade sangye shintu pite uwagi doku nanta shinla chopasho idam guru rana mangala kamniyataya. No.